normalmente en un suelo normal crecerá la vegetación espontánea que en función de ese clima, de ese lugar, o sea, de la meteorología, de los nutrientes que hay en el suelo, etcétera, se desarrolle. En esta tierra llegan semillas de todas partes del mundo, bueno, por lo menos de nuestro continente, incluso algunas pueden atravesar, pero es raro, pero llegan semillas de todas partes. Pero solo germinan y se desarrollan aquellas que de alguna forma se sienten a gusto o se pueden desarrollar bien en este lugar. Hay una inteligencia. Cuando una semilla decide germinar no es por azar. Cuando nosotros sembramos una semilla, generalmente siempre germina. Entonces, y a veces te extraña decir, ¿cómo puede ser que yo, siempre que siembro una semilla, germina y esta tierra que tiene infinidad de semillas, según la época del año que la labro y según la hora del día que la labro y la luna en que la labro, salen unas plantas o salen otras? Y esto no es ninguna cosa supersticiosa, quiero decir, los americanos, que les gusta mucho esto de experimentar, cogieron una finca de varios miles de hectáreas, de esas que tienen ellos, en Estados Unidos, y un tractor labrando día y noche durante 2 o 3 meses. Lentamente iba labrando. Y luego los biólogos iban, ¿cómo se llama?, contando la cantidad de hierba espontánea que nacía en función de la hora en que fue labrado, de la hora del día, etcétera, etcétera, durante mucho tiempo. Y bien que iba cambiando, que las plantas que germinaban de esa tierra labrada iba variando en función de la hora en que había sido labrado, si era de día, si era de noche, etcétera, etcétera. Y si era principio de mes, final de mes, o sea, las semillas que estimulamos para crecer solo germinan las que ellas saben que van a tener condiciones óptimas para desarrollarse. Todas, absolutamente todas las plantas, como mecanismo antiestrés, como sustancia reformante, sustancia antiestrés. Por eso, cuando una flor cortada de una planta que no puede hacer sintetizar de la tierra esa sustancia, le pones una aspirina, se mantiene fresca más tiempo, porque de forma natural ella hubiese sintetizado. Hay árboles como el salix, como los sauces, que fabrican más salicílico, y de ahí el Hoffmann, no recuerdo quién fue, el alemán este que sintetizó el salicílico, o sea, la aspirina, lo hizo de las cortezas y de las hojas de sauce. Bien, pero todas las plantas, bueno, pues resulta que la mayoría de alimentos, o sea, de frutas y verduras de cultivo ecológico tienen grandes cantidades de salicílico, y las de cultivo convencional no, casi no tienen salicílico. Quiere decir que si tú comes ecológico no hace falta que comas aspirinas. Ya estás introduciendo en tu dieta diariamente sustancias protectoras. Ser estimuladoras o inhibidoras de otras. Entonces, entre ellas crean una serie de asociaciones, pero eso lo hacen todas, incluso las que cultivamos. Tú siembras un maíz y a los 15 días de haber sacado raíces ya estás soltando unas sustancias químicas que marcan el territorio. Tú siembras una línea de maíz 20 días después de que salió la primera línea y nunca se va a desarrollar igual de bien. Siempre la misma variedad, se va a quedar siempre más pequeñito. Porque aquel ya le está mandando unas sustancias para que no crezca mucho porque él quiere toda la comida para él. O sea, ese egoísmo está en todos los seres vivos. Y otra cuestión, todas estas plantas son una evolución genética de adaptación a unas condiciones súper duras, de falta de riego en épocas de que no llueve, de frío extremo. O sea, normalmente las plantas silvestres se han ido adaptando, entonces tienen mucha fuerza para crecer en cualquier circunstancia, por dura que sea. Las plantas cultivadas son plantas que llevamos generaciones mimando, cuidando, dándoles todo lo que quieren. Son niñas mimadas, niños mimados. Flores de invernadero que decimos a nivel cultivo. Entonces nosotros tenemos una lechuga, y vuelvo a la pregunta inicial, ¿qué queremos comer? Lechugas. Esa es la otra cuestión. Realmente, ¿qué es una lechuga? ¿Existe la lechuga en estado salvaje? ¿Existen las lechugas que nosotros comemos? ¿Existe la lechuga romana? ¿Existe la maravilla de verano en estado salvaje? No. Hay una Latuca sativa, que es una hierbita
que crece así espontánea en muchos huertos y muchos campos. Tiene unas hojitas así pequeñitas como el dedo y es amarguísima. Y ahí viene la lechuga. Y algún ancestro nuestro hace 4.000 o 5.000 o 2.000 años observó que la Latuca sativa, que crecía al lado de un montón de estiércol de las ovejas y donde el agua que circulaba por el riachuelo era abundante, tiene las hojas más anchas y no era tan amarga. Y seleccionó y le puso ese estiércol y le puso ese agua, y cada vez esa Latuca sativa fue haciendo las lechugas con la hoja más ancha. Pero además hubo variaciones genéticas por radiactividad del suelo, por radiación solar, hizo mutaciones genéticas en los genes, y salieron algunas que aún eran más anchas y más dulces. Y ya solo guardó semilla de esas, no de las otras que eran amargas, porque lo que le gustaba es que fuera dulce. Y con el paso de años se fueron seleccionando variedades cada vez de hoja más ancha y más suave en el sabor o con sabores característicos, que ya no existen de forma espontánea en la naturaleza. Y cuando dejemos de cultivarlos desaparecerán. Cuando el agricultor deje de cultivar esas variedades, como especie, como variedad, perdón, desaparecerá.